Estoy encantado de estar en Durango. Durango es la tierra de mi familia y yo por lo tanto tengo la mitad de mis genes son duranguenses, así que estoy feliz de estar aquí. Gracias por recibirnos. Escuchar a Gloria siempre es un festín intelectual. Sin embargo, este festín tiene que tener condimento. No basta una rica comida, hay que poner un poco de pimienta, de cúrcuma, de algo más de condimento. Yo quisiera hablar de 5 aspectos muy rápidos, 5 porque estamos en el 5º Congreso, de 5 aspectos muy rápidos que abordó Gloria para platicar con ella sobre ese tema. Primero, la igualdad. Y quiero que lo platiquemos, Gloria. El mes pasado murió el primatólogo holandés Frans de Waal. Este primatólogo hacía experimentos con primates. Y hay uno muy famoso donde tiene unos monos capuchinos, ustedes lo pueden ver en las redes, y a cada mono capuchino que tiene le da una nuez. El otro está viendo lo que recibe su pariente y al mono 2 le da una nuez, se la comen. Al mono 1 le da una castaña, se la come. Al mono 2 le da una castaña, se la come. Al mono 1 le da una uva, se la come. Al mono 2 le da una castaña. Y el mono 2 ve que el otro recibió una uva. Es famosísimo y se la avienta. A mí me das lo mismo que al colega. A mí no me vas a tratar de manera diferente. La aspiración a la igualdad, y es un tema de Gloria, y quiero que ahora Gloria nos comente sobre esto. La aspiración a la igualdad es universal. Si yo veo que traes una camisa tan padre como oye, yo quiero una igual. Oye, y yo quiero un reloj como el tuyo. Oye, yo quiero un coche como el que tú traes. Yo quiero ser igual a ti, y a ti, y a ti. Eso es la naturaleza humana. Decir, hay que combatir la igualdad, me parece delicado. Y ahora quiero que Gloria nos borde sobre este tema. Los más poderosos de las sociedades no quieren que haya igualdad. No somos iguales, entiendan. Yo sí puedo tener este saco y este cinturón y estos anteojos. Tú no, ni tú, porque no alcanza para todos. O los tengo yo o los tienen ustedes. Ustedes son economistas. Y la economía es la distribución, el consumo, la producción de bienes escasos. El tema de escasez es el eje toral de la economía, la escasez. Y en muchos casos hay suma cero. Si hay 10 elementos y yo tengo 8, pues tú tienes 2. Y si yo tengo 4, tú tienes 6. Y si yo tengo 3, tú tienes 7. Si nada más hay 10 o 100 o 1000 millones, el juego de suma cero. Y los hombres poderosos han hecho todo lo que está en sus manos para recordar que no somos iguales. Yo sí, ustedes no. Crearon una institución que a poco que lo pensemos es perniciosa, y si digo algo que los lastime les ofrezco una disculpa. La Iglesia Católica. A ver, maestro, yo soy tu patrón, ¿quieres que te suba el sueldo? ¿Por qué quieres ganar más? No, señor, es que yo veo que mi primo y mi pariente tiene más. A ver, ven, mira, ahí está Cristo, el Hijo de Dios. No tenía dónde dormir, desnudo, nació en un portal, no tenía nada, era pobre. ¿Y tú quieres ganar más? Ve cómo murió. No, patrón, perdone usted, por favor, te voy a regalar una Biblia que tengo aquí, léela. Tiene que ser la pobreza, bienaventurados los pobres, sean pobres, no quieren ser como yo. Ven la Biblia, cómo el rico se va al infierno y el pobre se salva. El propio Jesús decía, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico, o sea yo, entre al reino de los cielos. Tú eres humilde, tú te vas a salvar, yo me voy a condenar. Y esta idea permeó durante siglos y siglos y siglos. Sí, soy pobre, estoy mal, pero ¿qué importa? Esos ricos, ¿yo para qué quiero estos ricos? Creo que la igualdad, contra lo que dicen muchos teóricos de la izquierda, es al contrario, es lo que hace que yo quiera crecer. Quiero un coche como el tuyo y una casa como la tuya y un sombrero como el de Emilia.
Eso quiero yo, aspiro a eso, no me quiten mis aspiraciones de ser igual que tú. Y el problema, y aquí viene el tema, Gloria, es que la igualdad es un tema muy sexy para un político. Un político siempre va a detectar el menor grado de desigualdad. Quiere decir, si de pronto todos empezamos a crecer, a progresar, a tener casa, coche, y yo quiero que voten por mí, yo voy a decir, ¿cómo los exploto? ¿Cómo les hago que voten por mí? Ah, la señora tiene helicóptero. ¿Tú tienes helicóptero? ¿Tú tienes helicóptero? Y la señora, ¿por qué sí? Nos oponemos a que la señora tenga helicóptero, voten por mí y todos tendrán helicóptero. ¡Bravo! Voten por mí y todos tendremos helicóptero. Hay que tener cuidado con ese tema, simplemente tenerlo en el radar. Comparto el 90% de la visión de Gloria, pero me encantaría que abordara sobre este primer tema, la igualdad. Segundo tema sobre el que vale la pena reflexionar, el gobierno. ¿Para qué sirve el gobierno? La gente dice, hay que desaparecer el gobierno, dicen los anarquistas. No sirve para nada. El problema es que en un sistema de mercado, y aquí si entramos hay que admitir esto, no todos somos iguales en talento. No todos podemos componer música como Beethoven, ni pintar como Picasso, ni correr como los grandes deportistas, ni levantar las pesas, ni emprender un negocio exitoso. Para ser emprendedores se requieren ciertas cualidades que no todos tenemos. Eso significa que solo los que pueden pintar podrán concursar en pintura, que solo los que puedan componer música podrán tener éxito. Y si yo quiero ser pintor o compositor y no tengo talento, ¿qué hago? Pues no sé, sea empleado, no se moleste, sea empleado. Si todos concursamos, los que estamos aquí, para producir algo, lápices, los de más calidad y menor precio van a triunfar. ¿Y qué hacemos con todos los que fracasaron? ¿A dónde los ponemos? Hubo libertad, hubo competencia, pero siempre va a haber asimetrías. El sistema más justo de libre mercado implica que no todos tenemos talento para todo y que algunos vamos a quedar rezagados. La pregunta es, ¿qué hacemos? Tema de economistas, tema de administradores, tema de contadores. ¿Qué hacemos con los rezagados? Y el segundo tema que quisiera que Gloria nos comentara es el gobierno. ¿Para qué sirve el gobierno? Desde mi punto de vista, para compensar las asimetrías que deja este juego comercial, empresarial, que a veces es muy cruel, y a veces es devastador para mucha gente. Genera ricos, pero genera muchos pobres también. El mercado es fascinante, pero ¿dónde entra el papel del gobierno para compensar? Tercer punto, Gloria, los impuestos. No debe haber impuestos, ningún tipo de impuesto. Debemos desaparecer los impuestos. Dice Gloria, y lo dice bien, lo que es de todos no es de nadie. Y el mar está sucio, la imagen que vemos. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Privatizar el mar? No, te vendo el Pacífico, te vendo el Atlántico, a ti el Índico. ¿Y quién lo vende? Perdón, ¿me pagan el dinero a mí? ¿A mi gobierno? ¿De quién es el océano? Pero estoy exagerando por la imagen del océano sucio. Pero la pregunta es, ¿no tiene que haber servicios comunes para todos? Recoger basura. Recoger basura no es algo que inspire a muchos empresarios, no es nada que deje, y eso tendría que hacerlo el gobierno. Hay un libro fantástico de Daron Acemoglu y Robinson que se llama El laberinto estrecho. ¿Hasta dónde tenemos esta libertad y hasta dónde tenemos que ser restringidos? El cuarto tema, la libertad. Sí, la libertad es muy importante, pero ¿libertad hasta dónde? No, sean libres, hagan lo que quieran. Muy bien, tú puedes poner un negocio de ropa, tú de cámaras, tú de universidad, tú de zapatos, tú de teléfonos celulares, todos somos libres. Y yo quiero poner un negocio para robarles a los 5. Yo voy a secuestrar, a cobrar derecho de piso y a extorsionar. ¿Soy libre para hacer eso? ¿O alguien me lo tiene que impedir? Y me parece que ahí entra el papel del gobierno. Tenemos que tener gobiernos eficaces. Ella, como candidata a la presidencia,
ha sugerido aumentar incluso el ingreso para más policía, para más soldados y para más seguridad. Entonces, no podemos desdeñar el papel del gobierno ni pensar que la libertad es máxima. Sí, claro, creo en la libertad, soy un convencido de la libertad, siempre he sido liberal, pero ser liberal no supone que no pensemos en límites. Junté dos temas, dije 5, y hablé de la igualdad, del mercado, de los impuestos, del gobierno y de la libertad. Hago este posicionamiento muy rápido para que Gloria nos pueda comentar y luego vuelvo a platicar yo. Gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. Abordamos entonces esto, te devuelvo el micro y pasamos a diálogo. Va. Yo vengo de autor de reparto. No, pero muchísimas gracias por todas estas visiones importantes que hay que tener, porque yo creo que si algo les quiero dejar, y como les dije al principio, es llévense estas 21 lecciones para que los acompañen en estos 5 días y vayan contrastándolas y vayan cuestionándolas, porque ustedes son los que mejor saben a qué conclusiones van a llegar. Mi objetivo acá no es venir y decirles esto es lo que yo creo y eso es lo que ustedes tienen que creer. A mí defender las posturas que tengo me costó años de quemarme las pestañas estudiando, de recorrer mi país, de ver lo que funciona y no funciona en el mundo, y he llegado a ciertas conclusiones que de hecho conforme más pasan los años, más me agarro de la libertad. Hace 10 años no estaba tan convencida de que las fronteras tenían que ser abiertas, hoy sí, pero el hecho es que yo llegué a mis propias conclusiones y creo que de eso se trata, de la invitación a que ustedes lleguen a las suyas y que este diálogo contribuya a eso. Dijiste temas muy interesantes respecto de la igualdad y sobre todo de ese comportamiento primate, ¿no? Del mono que tira de regreso la castaña porque dice yo quiero mi uva, y con justa razón. Uno de los grandes problemas, creo que seguimos teniendo un poco de feedback en el sonido, si le pueden bajar un cachito de volumen, ahí, no, sigue habiendo, perdón, mal de locutora de radio, que todavía es como que si el sonido no está perfecto, gracias. Creo que es bien importante entender que si viene un ser humano y le dice a los monitos, los dos se merecen su uva o los dos se merecen su castaña, en el momento en que eso no pasa, uno de los monos se va a enojar. Y es lo que pasa con nuestros votantes. Como los gobernantes les prometen de todo, pues cuando no cumplen, los monitos hacen revolución. Y es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Pero como nos fascina tener políticos que nos ofrecen uvas, castañas, nueces, avellanas, bananos, o sea, no nos quejemos de lo que tenemos porque, otra vez, es la demanda y es la oferta. Entonces, vivimos en sociedades que han sido adoctrinadas para la igualdad material. Y una defensora de los mercados libres como yo, les pareciera tal vez ser alguien que les va a decir, hay que tener el coche y hay que tener la casa y hay que tener y hay que acumular cosas materiales. Pero la verdad es que yo he visto la acumulación incluso en familiares míos, y la acumulación material no está llevando a la gente a mayor riqueza. De hecho, los occidentales ahora toman aviones para irse a Perú y meterse a ayahuasca porque no le están encontrando sentido a la vida. Entonces, es verdad que esa película cincuentera que nos vendieron de los suburbios y el perrito y la casa y el auto y vivir en el rat race no está dando resultados. Y estamos en una saturación material que no necesariamente está llevando a la felicidad. Y yo creo que cuando hay que hablar de igualdad, hay que hablar de igualdad en el trato, igualdad en dignidad, igualdad en sobre todo acceso a la información libre, porque muchas veces cuando los gobiernos controlan la información,
ni siquiera nos dejan tomar decisiones acertadas respecto de nuestra salud, porque ellos son los que deciden qué medicina sí, qué planta sí, qué comidas sí, qué comidas no, y es como, ¿por qué? Si es mi cuerpo. Entonces, cuando yo hablo de igualdad, quisiera ir más allá de la idea que nos vendieron de que un perfume te dará la felicidad. Es más, yo no tengo helicópteros y si tuviera el dinero para tenerlo, prefiero comprarme un bosque, porque si necesitan mis pulmones es aire limpio. Y si de verdad tuviera la misma cantidad de dinero para un helicóptero que para un bosque, prefiero un bosque, porque hacia allá nos está empujando la concientización de lo que estamos creando. Este consumismo absurdo para ser igual que el otro, del cual se aprovechan los políticos, de este tiene el auto, pero si tú eres un votante pensante puedes venir y decir, ¿y a mí qué chingados me importa que él tenga el auto? Yo tengo mi bicicleta y con eso soy más feliz y hago un mejor ejercicio. Pero hay una gran charla TED que habla de las mayorías siempre se equivocan, y es un holandés que habla de cómo el 97% de la humanidad es masa, y esto ya lo hablaba Ortega y Gasset, y se mueve respecto de lo que el 3% determina. Y ese 3% son los científicos, son los músicos, son los artistas, son ahora los influencers, que son los que llevan la marea y el resto solo sigue. Ahora, no hay nada genéticamente que te condene a ser del 97% o del 3%. Es nada más quién es el que se empieza a cuestionar. Entonces, cuando yo hablo de mercados libres y hablo de igualdad, es precisamente para escapar las trampas que los sistemas que ya existen nos venden. Y eso incluye la trampa de que cuando tengas todas las cosas materiales vas a ser feliz. No es cierto, porque entonces el mundo desarrollado no estaría en la crisis en la que está. Y creo que un buen político hablaría de esas cosas. Por ejemplo, en la pandemia. Yo en la pandemia, ahí pueden ver mis videos, salí diciendo, ¿cómo es posible que no hay un solo político que le salga a decir a la gente que lo único que los va a sacar adelante del COVID es la resistencia pulmonar, qué tanto están haciendo ejercicio y qué comidas se están metiendo al cuerpo? ¿Cuántos políticos ustedes vieron saliendo a decir, vayan a abrazar a sus familiares, vayan a respirar aire puro, vayan a recibir vitamina D del sol, tomen té con jengibre, suban sus defensas? No, lo que los políticos hicieron fue encerrar a la gente como ratas para que hasta los ancianos deterioraran su salud por no tener contacto físico. Pocos fueron los políticos que dijeron, hola, tú eres la solución al COVID, tú y qué tan fuerte estés. Entonces, cuando yo veo eso es donde yo digo, va a ser muy difícil escapar de esa trampa. Y como hablábamos esta mañana, quizá eso no me hace una buena candidata presidencial porque no me aprovecho de las necesidades de la gente, sino que en mis conferencias trato de que la gente salga diciendo, wow, vale más un bosque que un helicóptero. Y me lo dijo una cerda capitalista, ¿cómo así? ¿Sabes? No me lo dijo una progre, que el arbolito valía más. Ese es el tipo de disonancia cognitiva que yo busco causar. ¿Qué hacemos con los fracasados? Hay un de Harari que dice que así como para Marx los fracasados eran el lumpen proletariado porque no tenían acceso a esa bonanza material, agárrense, porque ahora el lumpen va a ser los que no van a tener acceso a la inteligencia artificial. Y vamos a empezar a tener una brecha, ya no por cosas materiales, sino de los útiles y los completamente inútiles, porque no van a saber hacerle frente a los retos que traen la inteligencia artificial. Y no solo eso, los multibillonarios ya están hablando de ponerle fin a la muerte. Entonces, imagínense un mercado donde los multibillonarios son inmortales, literal, y empiezan a vivir 150 años, 200 años, y el resto no. Esa es la desigualdad que se viene, y se viene en serio. Y no se puede parar, o no se va a poder parar, porque vuelvo a lo mismo. Si no tenemos charlas filosóficas sobre cuál es la adecuada ética, sobre cómo nos queremos mover como humanidad,
y seguimos dejando las cosas como están y creyendo que tener bonanza es tener un carro y tener una casa, la conversación se va a quedar muy en lo básico. Y yo no digo que yo tenga todas las respuestas, pero al menos presento 15 propuestas presidenciales que ofrecen empezar a hablar de cosas que el resto de políticos ni siquiera está poniendo en el tema de conversación. Luego hablábamos de los impuestos. Yo hice los cálculos en el caso de Guatemala, y en el caso de Guatemala, reduciendo el Ejecutivo, que hoy por hoy tiene 15 secretarías y 14 ministerios, me quedo solo con 4, reduzco la burocracia a un nivel muy básico, donde dejo seguridad y justicia, que es uno de los pilares fundamentales, y ahorita vamos a hablar del tema de gobierno, educación y salud en un solo ministerio, porque así como el cuerpo existe con la mente, creo que un ministerio de salud y educación debería de ir a la par, para que todo lo que se haga sea en conjunto. Uno de desastres naturales, porque en Guatemala constantemente tenés terremotos, erupciones volcánicas, tormentas tropicales, y estás en acecho ante la inclemencia de la naturaleza. Y por supuesto, un ministerio de seguridad y de defensa, sobre todo nacional. No creo que nadie nos vaya a invadir, o tal vez nos volvemos tan exitosos que sí nos empiezan a invadir, eso sería maravilloso. Y haciendo esos cálculos, tan solo con el IVA, que en Guatemala es del 12%, y focalizando el gobierno a lo más básico que es seguridad y justicia, me alcanza y me sobra con ese flat tax. Si no se lo robaran. Y partiendo de ahí es como cuando haces la lista de supermercados, ¿no? Entonces te das cuenta que, necesitas otra cosa, entonces empezás a agregar. Pero lo que no podemos seguir haciendo es cobrando una masa de impuestos, como le está pasando ahorita a los de semilla, que se vendieron como diferentes y terminaron haciendo lo mismo, y sobre un aparato que no funciona, que se roba impuestos, seguir subiendo la carga impositiva, porque entonces no llegas a nada. A diferencia de mis amigos anarcocapitalistas, yo soy minarquista, yo creo que un gobierno es un mal necesario, pero hay que reducirlo a lo mínimo, que es eso, seguridad y justicia. Y sí considero que todos los recursos se cuidan mejor de manera privada, porque cuando los recursos están en manos de los gobiernos de manera monopólica, ocurren desastres como Chernobyl o la quema del Amazonas, que fue tanto culpa de Evo Morales, que es de izquierda, como de Bolsonaro, que es de derechas. O sea, cuando los gobiernos son dueños de los recursos, los contaminan, los ensucian, los queman, los acaban. No, es que deja tú el mar. Toda basura que entra al mar, entra por una orilla. Entonces habría que empezar por pensar, ¿quién está vigilando esa orilla? Y si incluso hay un país donde se quiere hacer una comuna hippie y esa comuna hippie se quiere encargar de esa orilla sin dinero, pero lo va a hacer, que lo haga, pero que haya individualización en la competencia, porque cuando decimos el gobierno, creemos que es una nave espacial fantástica de la cual todo se ocupa y no es verdad. Entonces es mejor, pienso yo, o preferible tener un grupo del cual tú puedes decir, a este puedo responsabilizar. Lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Y ¿hasta dónde llega tu libertad? Hasta donde empieza la del otro. Si yo soy libre para vivir, si yo soy libre para expresarme, si yo soy libre para trabajar, para producir, la otra persona a la par mía tiene exactamente esa misma libertad. Y eso es lo que tenemos que entender en 8,000 millones de seres humanos que somos. Y lo que no se vale es que hay unos humanos que ponen unos gobiernos que entonces quieren acabar con las libertades de los otros. Ahí es donde empezamos a decir, espérate, ¿y por qué tu frontera y tu país y tu creencia vale por encima de la mía? ¿De dónde viene eso, no? Y ahí es donde nos damos cuenta cómo los políticos nos dividen por farsas inventadas como las fronteras, y entonces nos dicen, es que no es lo mismo los mexicanos que los argentinos, todos somos humanos. O cuando nos dicen, no, es que los hombres versus las mujeres, recordemos que durante siglos a nosotras, señoritas y señoras, se nos consideraba demasiado brutitas como para votar.
y muy tontitas como para decidir en dónde trabajar. Hasta la década de los 70 en España, si una mujer quería abrir una cuenta de banco, tenía que llegar con el permiso del marido y del papá. Aquí también, no, por supuesto, y en Guatemala también. Entonces, venimos de una larga historia donde nos era natural pensar en esclavos, donde nos era natural pensar que las mujeres no la lográbamos, y apenas estamos en el siglo XXI entrando a un lugar donde ir a terapia no es de locos, donde se está usando plantas medicinales que durante siglos fueron rechazadas por los gobiernos para curar ciertos males, donde las sexualidades y la libertad de amar están empezando a ser admitidas, apenas si la humanidad está metiendo los piecitos, apenas si nos estamos dando cuenta de las consecuencias ambientales que nuestras acciones tienen. Y a ustedes les toca ser esa generación que volteen a ver a sus papás y decir cuántas cosas pueden ustedes hacer hoy que sus papás no pudieron, porque tampoco se trata de echarle la culpa a todos los que vinieron atrás, sino decir ahora tenemos esto y para dónde vamos a ir. Pero créanme, no hay un guión escrito. La buena y la mala noticia es que el guión lo escriben ustedes. Y acuérdense de lo de Messi y los 80 millones. Ustedes deciden, no solo con su voto, con su dinero, lo que premian y lo que castigan en este mundo. Y son sus decisiones las que van encarrilando el camino de la humanidad. Abramos la sesión al público, si les parece bien, que todos participen y que podamos responder. Hago una última acotación. A mí no me gusta hablar de libertad, me gusta hablar de libertades, porque las libertades son muy distintas. La libertad es un concepto demasiado abstracto. ¿Qué es la libertad? Pienso, mi expertise son los derechos humanos, mi expertise. El artículo 6 de la Constitución dice que todos podemos expresar nuestras ideas, siempre y cuando no dañemos derechos de tercero o dañemos la moral. Imagínense que yo quiero promover la liberación de las drogas. Puedo salir y poner, señores, hay que liberar las drogas. Alguien dirá, está haciendo apología del delito. Métanlo a prisión. El señor está haciendo apología del delito, deben ir a prisión. Señores, yo quiero que liberalicemos esto o aquello. Porque suena así. No sé. Porque hay dos micros abiertos, quizás. Me parece que no es lo mismo la libertad sexual que la libertad de mercado, que la libertad religiosa, que la libertad de expresión, y que todos los derechos humanos tienen un montón de límites. No hay un derecho humano absoluto. Por eso yo prefiero hablar de libertades. Sí, me parece que es importante determinar el papel del gobierno. Dice Gloria, debe ser pequeño y eficaz. Comparto completamente esa visión, pero no creo que deba desaparecer el gobierno, no creo que deban desaparecer los impuestos. Sí creo que un gobierno tiene que hacerse cargo de las áreas comunes y de las personas que en el juego rudísimo del mercado fueron expulsados de este por cualquier motivo. ¿Les parecería bien que abriéramos los micrófonos al público? ¿Pero con qué micrófono? ¿Habrá otro más? Sí, si quieren vayan levantando la mano si alguien. Ahí, aquí, el chico de rojo. También está de rojo. No, pero decía, bueno, allá, ya que lo tienes a la par y vas tú de segundo. Ah. Hola. Solo. Hola, buenos días. Un gusto tenerlos aquí. Pues es especial contigo, Gloria, que eres un referente en cuanto a la libertad en Latinoamérica. Te tengo tres preguntas. Es referente a lo que se está viviendo en Latinoamérica, referente a lo que es la derecha y la izquierda. Bueno, Javier Milei, el reciente presidente de Argentina, y tú son conocidos.
¿Cómo crees que sea su desempeño mediante libre mercado y menos intervención del gobierno? La segunda es, ¿por qué la izquierda latinoamericana, estando ya en el poder, aman tanto el lujo y dinero? Y la tercera es, ya que eres tú originaria de Guatemala y la cercanía que hay con El Salvador, ¿cuál es tu opinión sobre la estrategia de seguridad de Bukele en El Salvador en comparación con la de AMLO, lo que es abrazos, no balazos? Gracias. Quería decir algo antes sobre las libertades y responder a tus preguntas. Yo creo que el límite de la libertad es la responsabilidad. Y digo responsabilidad porque toda libertad viene con la moneda de dos caras y su hermana gemela, que no a todo el mundo le cae bien, es la responsabilidad. Y responsabilidad es la habilidad que tienes para responder ante lo que la vida te arroja. ¿Qué tan hábil te vas volviendo tú respecto de las cosas que la vida te arroja? Eso es lo que te va dando más libertad. Es como en la película de Spider-Man cuando le dice el tío, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Yo creo que es al revés. Mientras más responsable te vas haciendo, más poderoso te vas haciendo. Entonces, cuando la gente dice, bueno, la libertad es hacer de todo, sobre todo con el tema de la expresión, libertad de expresión, como cualquier otra libertad, implica responsabilidad sobre lo que expresas. Entonces, la gente que anda con discursos de odio, o Trump, por ejemplo, cuando fomentaba ir a agarrar el Capitolio y que después la gente de QAnon lo hizo, hay una responsabilidad en toda libertad y ese creo que es su límite y es lo que no se termina de entender, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que hay que hablar de todas las libertades. Sin embargo, no creo que alguien es genuinamente un defensor de ellas cuando dice, no, estas libertades sí y estas no tanto. Y entonces va siendo como un acomodo de solo la que les gusta en cierto momento. Ahora, respondiendo a tus preguntas, derecha e izquierda, creo que se están quedando como términos obsoletos que van a servir en los libros de historia para describir lo que pasó en el siglo XX, pero ya no sirven más. Porque antes, por lo menos en Latinoamérica, las derechas eran las mochas, las militares, las de dictaduras, que se supone eran de medio libre mercado, tipo Pinochet, pero a la hora de gobernar, como el franquismo en España, eran súper de izquierdas y pasaban programas sociales, como los miles de programas sociales que pasó Francisco Franco para sus allegados. Y las izquierdas, se supone, ¿no? Históricamente eran más rebeldes, más acá, más la libertad, pero en nombre de la opresión, ¿no? Y cuando ya descubrimos los gulags de Stalin, responsables de millones de muertes en campos de concentración, superando las de la Segunda Guerra Mundial, o nos damos cuenta de un Che Guevara matando homosexuales en la cabaña en Cuba, poniéndoles la P de putos para identificarlos, así como a los judíos les ponían las estrellas amarillas. Uno dice, espérate, pero ¿no se supone que la izquierda era la rebelde y la derecha era la mocha? ¿O tienes ahora gobernantes de izquierda mochos como Evo Morales, que salía diciendo que la razón de por qué hay ahora tantos homosexuales en Bolivia es porque los pollos traen hormonas? Eso lo pueden investigar. O un AMLO que te habla de conservadores, pero cuando yo leí su libro La Salida 2018, te dice que hay que enseñar la Biblia en las escuelas. Y luego tienes una derecha que tampoco es libre mercado, como Giorgia Meloni en Italia, que anda diciendo que Italia para los italianos y cerrar los mercados. Entonces yo ya de verdad uso derecha e izquierda porque es términos que la mayoría utiliza, pero para el análisis político actual ya no me acomoda. Lo que estoy viendo es lo que Hayek hace 100 años describió en Camino a la Servidumbre: totalitarismo versus libertad. Y la respuesta que ha tenido la derecha a la izquierda es volverse totalitaria también. Y lo peor es que no les funciona, porque por eso hay ahora en Brasil, para los brasileños que nos están viendo, Lula está de regreso en el poder después de haber estado en la cárcel, porque Bolsonaro lo hizo fatal.
Y los Macri, y los Duques, y los Piñera de este mundo lo hacen tan mal, los Peña Nieto, que entonces viene la izquierda y viene con más fuerza en esa definición, digamos. Yo no considero que exista tal cosa como controles de precios libertarios. Toda la literatura libertaria no me habla de criminalizar mujeres por abortar, ni de programas pagados con impuestos para meter mujeres a las cárceles por hacerlo, o de utilizar los impuestos para perseguir la guerra fallida contra las drogas, o de cerrar fronteras. Muy por el contrario, la literatura libertaria, que es muy poco conocida en Latinoamérica porque la mayoría está en inglés, te habla de despenalizar esos mercados, las fronteras, las drogas, incluso mercados más controversiales como la prostitución, etcétera. Entonces, utilizar la etiqueta de libertario para luego no hacer cosas que tengan que ver con el movimiento libertario, para mí es populismo. Y lo triste, como le pasó a la etiqueta de neoliberalismo, que yo digo, pero ¿cómo neoliberalismo? Neo es nuevo y liberalismo aquí nunca ha habido. Entonces, ¿cómo me estás hablando de un neoliberalismo? Pero lo triste es que cuando se implementan las medidas que nada tienen que ver con la libertad, la gente termina culpando a las medidas y nunca al político que las traicionó. Esa sería mi reflexión. Y por último, Bukele o AMLO. A ver, hay estudios de neurociencia y de psiquiatría que se han hecho con las maras, donde se determina que de cada 10 mareros, 7, su nivel de sociopatía y de disasociación con lo que es ser un humano, con culpa, con remordimiento, no están. Algo así como con los nazis, que ya el lavado del cerebro era tal que no importa lo que tú hagas, esa persona reestructurarla en una sociedad es imposible porque básicamente lo deshumanizaron. Y no es un caso nada más en Centroamérica. A esos muchachitos, y yo he hablado con mareros en las cárceles de máxima seguridad de Guatemala, a esos muchachitos desde que tienen 10 años los desensibilizan igualito que aquí los cárteles. Los ponen a violar mujeres, a secuestrar, tienen que someterse a rituales donde los patean durante horas para poder pertenecer a las maras. Entonces, redesprogramar eso en una cultura que apenas está en pañales sobre cómo quitar el estrés postraumático en veteranos de guerra y en niños abusados sexualmente, ahora imagínate lo que va a ser lidiar con ese tipo de sociedad. Yo no tengo la respuesta. No sé si la de Bukele sea la mejor, pero definitivamente el quedarnos sin hacer nada tampoco es la solución. Entonces, cuando la ONU y la UNICEF y todos estos macrogobiernos parásitos de nuestros impuestos que tampoco resuelven problemas, dicen, ay, pero los derechos humanos, ¿y cuál es tu alternativa? Porque si la alternativa de ellos fuera agarrar esos mareros, llevárselos a Suiza, meterlos en terapia psiquiátrica y darnos resultados, te digo, órale. Pero solo ponerse a decir no, sin dar resultados, no lo sé. Ahora, eso no quiere decir que no me preocupe que Bukele se vuelva dictador, también puede pasar. Y de estos dictadores benevolentes que nos encantan en Latinoamérica, no, dictadores buenos. ¿Qué es eso de dictadores buenos, no? Esos serían mis reflexiones, no sé si quieres agregar. Antes de que haya otra intervención, quiero hacer dos acotaciones. Fíjense en el concepto libertad. En Francia está prohibido el velo islámico en las escuelas y en los lugares públicos, porque Islam significa sumisión. Si yo, dice Francia, que soy la capital de las libertades, permito que entren mujeres sumisas, estoy violando mi visión. Se prohíbe el velo, en nombre de la libertad. Usted no puede entrar a clases con velo islámico ni a oficinas públicas en nombre de la libertad. En Inglaterra dicen, mire, en nombre de la libertad usted venga como le dé la gana. Si a usted le gusta ir con velo, venga, y si no, venga. O sea, en nombre de la libertad, aquí se prohíbe una cosa y aquí se permite otra. ¿Qué dice la libertad? Pues unos dicen que sí y unos dicen que no. Entonces, la libertad, por eso, es un concepto muy ambiguo.
Segundo, tema de la Mara, que tiene que ver con nosotros y con lo que dije hace un rato de la igualdad. Todos queremos pertenecer a algo, todos queremos ser parte de algo, todos. Pertenecer implica seguridad. Si yo tengo un problema económico, de salud, quiero saber en quién me voy a apoyar, quién me va a respaldar. A mí me encanta traer mi roseta de la barra de abogados. Soy miembro de la barra, o sea, chéquense, soy de un grupo. Me gusta presumirlo. Pero a ti te gusta presumir que eres parte de la familia tal o que eres parte de la universidad. Yo soy de la Universidad Juárez de Durango y el señor director trae su... Señor, yo pertenezco, soy el jefe de la comunidad. Pero todos los demás traen también todos queremos pertenecer y los Mara quieren pertenecer. O sea, maestro, ¿quiere ser de un equipo? Pues para pertenecer a esta facultad hay que sacar ciertas notas. Usted sabe si le entra o no. Para pertenecer a la Mara hay que matar y golpear y hacer ciertas cosas. Usted dice si no. Entonces, la pertenencia es una necesidad. Por eso la igualdad a mí no me asusta tanto. Me parece que es muy entendible. Pues quería hacer esas dos. Bueno, una tercera acotación, y ya con esto termino. La parte neurológica. Hoy sabemos que tenemos abajo del cerebro, escribí un libro sobre esto, que se llama la amígdala. La amígdala gestiona las emociones. Cuando la amígdala se calcifica, se endurece, no medimos emociones. Entonces yo puedo cortarle el dedo a alguien o puedo torturar a otro, puedo matar y no siento nada. Se murió, le dolió. Pues. En cambio, si mi amígdala está muy fresca, yo siento empatía, digo, qué horror, ¿cómo? No, nunca. Yo creo que los grandes generales de la historia y los grandes dictadores de la historia tienen una amígdala endurecida. Tiene nombre incluso este síndrome de amígdala endurecida. Se llama el síndrome de Urban-Witte. Se endurece la amígdala y yo no siento. Tortúrenlos, quémenlos. Manda una bomba a Ucrania, échate varias bombas. Al demonio, a la cárcel todos, que los golpeen, córtenle los dedos. Yo no podría hacer eso. Pero yo estoy seguro que hombres como Napoleón o como Ciro o como un montón de dictadores y generales, pienso en Hitler, pienso en Idi Amin, tenían por supuesto esta amígdala endurecida. No se puede ser un político exitoso, oye esto, Gloria, si no se tiene cierto grado de endurecimiento en la amígdala, hablando de términos neurológicos. Ya con esto acabo, perdón, y damos lugar a las preguntas ya. Ay, si quieren vamos a hacer una ronda de 5. 1, 2, 3. Allá, ¿todavía quieres levantar la mano? ¿Tú que estabas de rojo o ya no? ¿Había alguien de rojo que quería levantar la mano ahí? Ah, eras tú. Ok, entonces si quieren vamos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 allá atrás. Y vamos de 5 en 5 para que puedan hablar más ustedes. Y yo les voy apuntando aquí. Buenos dias com todos. Muitas graças por ambas as falas, porque ambas me representam. Me desculpe o portunhol. Eu aprendi muito com sua explanação e também com o contrapunto, porque é assim que crescemos. Nós nem tu tienes as respostas, nem tu nem eu, pero tem uma coisa que a respeito de la libertad que me preocupa es, nosotros tenemos conciencia que no es especialmente el gobierno que dicta cómo las cosas son, si las mujeres pueden votar o no, es quien tiene el poder, ¿no? Y a veces el poder en determinada sociedad emana del gobierno, y si el gobierno es autoritario o no tiene essa noção de limites de liberdade, a sociedade como um todo sofre. E hoje, em la sociedade de libre mercado, quem tem o máximo poder? Em que pese exista um Estado, que não sei se em algum lugar é tão mínimo como nós podemos pensar, pero que quero dizer é que a vezes o poder emana, a vezes não, o poder emana de quem tem a mídia, quem consegue
atingir las masas y ni siempre ese poder emana del gobierno. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear demanda con educación, porque es eso que va a hacer el cambio. No es si yo creo en un gobierno de así o asado, es de dónde emana el poder. Y hoy el poder emana, sí, de los mercados, de las propagandas, de los deseos que se crean, de las demandas que se crean, y nosotros sí tenemos el poder, como Gloria habló, achei fantástico. Nosotros tenemos que tener el poder de escoger, de hacer las mejores escolhas. O sea, si estamos en una sociedad de izquierda o de derecha, o que sea, estos lugares, aquí estamos generando la diferencia, porque la educación va a cambiar. Y la educación es oírte, saberte que tú piensas así y usted está en acuerdo o no, pero tenemos que tener conciencia de dónde emana el poder. Ni siempre es del gobierno, ni siempre es solamente el mercado, pero siempre tiene una institución mayor, de donde los hábitos de pensamiento emanan y se difunden, ¿está cierto? Difunden, y nosotros tenemos que tener educación para elegir si aceptamos o no esas ideas que emanan siempre de las instituciones que tienen poder de difundir las ideas. En algunos lugares serán en el gobierno, en otros no. Es eso. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la plática. Fue muy, muy enriquecedor todo lo que se vio. Muy, muy bueno también ver este panel de contraideas. Y mis preguntas son un poco más en tema de cuáles son, Gloria, Gerardo, sus rutas personales para cuando en la masiva información que encontramos, sobre todo por las redes sociales, la aceleración que esto está dando a ver qué está pasando aquí, qué está pasando allá, fake news sobre todo, o granjas de likes para medios de comunicación, ¿de qué manera ustedes evitan o filtran personalmente la información que reciben? ¿Cómo tratan de no reforzar ciertas creencias solo porque el titular dice tal o cual cosa, y qué recomendaciones tienen para una persona normal que recibe tantas noticias? Ya ni me acordaba que seguía yo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues bienvenida. Y se reconoce que tienen muchísimos conocimientos. Por aquí empezaba diciendo, pues no recuerdo su nombre, me dice, es un festín de conocimientos. O sea, es muy enriquecedor. O sea, para los que tienen, pues no sé, los códigos, que cada cosa que fue mencionando, digo, wow. O sea, es difícil oír pues a un político que esté tan informado. O sea, hizo un recorrido de varios libros, entre ellos uno de mis favoritos, Cosmos. Y Cosmos habló del imperativo categórico de Kant. Y aunque no lo dijo así, dije, ese es el imperativo categórico de Kant. El bien por el bien común. Entonces, aquí me voy con lo de la libertad, que dice que se define de diferentes maneras. Y me voy a ir con alguien, con Hobbes. Con Hobbes, que menciona que la libertad es aquella capacidad pues de hacer lo que de acuerdo a tu voluntad, sin restricciones externas. Pero dice que para que esa libertad se lleve a cabo, necesitas que haya un gobierno que lo regule, porque si no, no se va a dar. Entonces quiere decir que ambos van de la manita, tienen que ir de la manita. Y ponía algo así para que le entendieran, como los niños cuando están en el kinder y que luego los sueltas así en su estado de naturaleza, y luego que salen unos rapados y luego otros borroneados, y dice que eso sucedería
si no hubiera un gobierno que regulara eso. Entonces hace que ambos van de la mano, se necesitan, y pues eso es la libertad que define Hobbes. Y luego, pues esa era mi aportación en cuestión de la libertad. Por ahí, más adelante, Gramsci, que es italiano, me parece que es italiano, él dice, ¿cómo se lleva esa hegemonía? ¿Cómo se da? Porque lo aceptas, porque sabes que el gobierno te va a mandar y que debes de obedecer, y que desde que naciste, y que firmas un contrato social, el contrato social que viene en el Leviatán de Hobbes. Entonces, pero Gramsci dice, ¿cómo aceptamos esa hegemonía? ¿Cómo van de la mano? Y, ¿qué más? Pues me sigo. Y luego, por aquí, yo la verdad, yo no sabía de ti. Ahorita me estaban diciendo, y de hecho un chavito allá afuera me dice, maestra, vaya, es muy buena la ponencia. Y yo, ¿de veras que iba a estar? Deja voy. En serio, no de veras, discúlpame. O sea, de veras, y ahorita que llegué y que te oí, es difícil encontrar personas informadas. Yo dije, wow. Y mira, Platón decía que un filósofo debe dirigir y yo te veo aquí una vena filosófica. Esperemos que Platón no se equivoque. Gracias. Ok, algo más nada más para cerrar. Bueno, este fin de semana yo fui a un retiro espiritual, entre otras cosas, pero ahí me invitaron a una universidad en Sarajevo. Pues me fui hasta allá, dije, allá me sano. Ok, me invitaron a una universidad, pero yo hablé de cómo la religión católica, pero aquí en el estado de Durango, cómo influye en la economía. O sea, y lo que mencionaba de que los estados, los países católicos, pues estamos así como más fregaditos, ¿no? Entonces, pues sí, aquí es una tranquila y callada ciudad colonial. Nos rodean, pasan por allá y por acá, y aquí no pasa nada, en Durango. Entonces, yo fui a hablarles allá en Sarajevo de lo que está pasando aquí en nuestro pueblito. Y pues me pareció genial que ahorita a ellos les interesa, pero no nada más Durango. O sea, cómo se están llevando en todos los que son, iba a decir de hueso colorado, pero no. Sí, aplica, ¿no? Que son así como bien católicos. Aquí Durango dicen que sí. Entonces, pues me encantó. Gracias por venir, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. Hola, bueno, pues muchas gracias por venir, pero pues yo tengo una pregunta, ya que en el punto 11 pues se habló de, pues el salario lo pagan los consumidores, ¿no? De la oferta, de la demanda y todo eso de Messi. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hay muchas empresas que ganan muchísimo dinero y aún así no le pagan bien a sus empleados? Por ejemplo, pues tenemos a Apple en China, Amazon, que se están quejando mucho de pues el abuso laboral. Y enfocado al sector público, pues yo creo, porque si hay muchas personas que demandan la educación, mucha gente lo quiere, ¿por qué no se le paga bien a los profesores? O en este caso, porque yo siento que ¿cuánto está dispuesto a pagar una persona para que un familiar esté bien? Hay mucha gente que pierde, pues, que vende todas sus propiedades para invertir en la medicina, porque pues demanda mucho la medicina. Entonces, ¿por qué a los doctores no les pagan bien? ¿O por qué a los maestros no les pagan bien? ¿O por qué no hay tantas universidades si hay mucha demanda de todos esos bienes y servicios? Hola, buenos días. Bienvenida a nuestra universidad. A mí, la verdad, en su plática me generó una duda, y es cómo se sostiene una sociedad mediante la oferta y la demanda, como usted dice, sin que el gobierno no intervenga y con las fallas del mercado, y cuál sería el modelo económico que se está utilizando en ese
pues, tipo de sociedad si no se implementa ni la oferta ni la demanda. La última parte de tu pregunta, ¿cómo se sostiene una sociedad sin oferta y sin demanda? No, usted mencionaba que una sociedad se sostenía mediante la oferta y la demanda. Entonces esa es mi duda. ¿Cómo se sostiene una sociedad utilizando la oferta y la demanda sin que el gobierno esté interviniendo? Ah, ok. Sí, sí, ya te entendí. Gracias. Bueno, muchas gracias por estas excelentes preguntas. Voy a tratar de ir respondiendo. Si se me va alguna o lo que sea, me avisan. Es lo que nos decía la compañera de Brasil. ¿Quién tiene el poder? A veces lo tienen los gobiernos, a veces no. Yo considero que en esta sociedad tiene más poder Peso Pluma o Messi que el gobierno en sí. Yo tengo más poder en mi país, a pesar de todos los gobiernos de Guatemala, les guste o no les guste. Yo soy como una, o me odian o me quieren, pero influyo. Y empecé con un programa de radio donde pues tenía la misma audiencia que mis compañeros, pero cuando empecé a hablar de estas ideas, fui acumulando poder. ¿Qué es poder? Es poder influir. Y cuando uno arroja ideas y eso influye en la sociedad, ¿cómo hubiéramos visto a esos poderosos influyendo más? Imagínense, ¿cuántos de ustedes siguieron el Mundial de la vez pasada en Qatar? Levanten la mano. Ok, imagínense que cuando Messi ganó en ese Mundial, hubiera agarrado la copa y hubiera agarrado el micrófono para decir, por cierto, este mundial fue hecho por pura corrupción a través de una FIFA que desde los años 70 lleva coludiéndose con las dictaduras argentinas y vinimos a este país misógino a lavarle la cara a través de millones donde las mujeres ni siquiera pueden votar, ni siquiera pueden manejar. ¿Dónde estaría Qatar hoy, no? Messi siempre tuvo ese poder. ¿Por qué no lo usó? Entonces estoy de acuerdo contigo. El poder lo tienen los artistas, los deportistas, y si esos que tienen el poder, que no solo son el gobierno, sino esos referentes culturales, si lo que esos referentes culturales cantan es mátala, azótala, tírala, golpéala, recógela, aviéntala, ¿qué estamos influyendo en la sociedad? ¿Qué pasa cuando nuestros deportistas se quedan callados ante dictaduras y nuestros artistas lo mismo? Completamente de acuerdo contigo, el poder no solo viene del gobierno. Y ahí es donde ustedes, hay un famoso post que rola en Instagram que dice que uno es el resultado de las 5 personas con las que más se junta. Lo mismo para quienes son tus héroes. No es lo mismo que tu héroe sea Carl Sagan en Cosmos a que sea Peso Pluma o que sea Daddy Yankee. Esa es la verdad. Entonces, poder sobre tu vida tienen las personas que tú dejas que tengan poder sobre tu vida. Y eso es de empezarlo a cuestionar. Y sí, el poder emana de los mercados. Y la mercadotecnia hace alianzas de marketing con diferentes deportistas y músicos, donde a veces los hacen firmar pactos de muerte, donde les dicen no puedes hablar de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Ahora hay gente como Madonna que se para en sus conciertos y se pone a hablar de lo que a ella le da la gana y nadie la calla. Y yo creo que en mi experiencia personal, el rating es sinónimo de más libertad de expresión. Mientras tú hagas rating, más libertad de expresión vas a tener. Y eso depende de cuánto te eduques y salgas adelante. Luego hablábamos de cómo se blindan gente como Gerardo o como yo de tanto fake news y primero tener filosóficamente claro qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, pensar más en filosofía, pensar más en principios de lógica, en lo que la realidad te muestra. Si tú tienes claras esos postulados de ciencia, de lógica, de filosofía, es mucho más fácil que cuando ocurre algo, tú ya sabes en qué categoría meterlo.
sin necesidad de estar pensando, es Javier Milei el que está controlando precios. No, es que los controles de precios no funcionan, no importa si es Milei o es Castro. Y entonces ya tienes, si tú filosóficamente estás claro, te es más claro ver el mundo. Ahora, te lo voy a poner con 3 ejemplos bien puntuales. Yo fui a Caracas, Venezuela, cuando me volví viral. Mi papá estaba histérico, él como, imagínense, refugiado cubano, no quería que yo jamás pusiera pies en Venezuela porque me dijo, ¿qué vas a ir a hacer ahí? Ese país está perdido. Yo le dije, pues sí, pero si yo me voy a dedicar a lo que yo me dedico, yo necesito ir a ver con mis propios ojos qué es lo que está pasando. Y fui a Caracas. Y entonces todos los progres que me decían, no, pero el socialismo, ¿ya fuiste a Caracas? No, ¿verdad? Yo sí vi la escasez. Y esa validez y ese peso, nadie te lo quita. El año pasado yo estuve en Burning Man, en el desierto, cuando se inundó, y mientras las noticias estaban diciendo, hippies mueren sin agua, en enfermedades, yo empecé a grabar lo que estaba pasando en mi campamento para desmentir esos fake news. Entonces ya van 2, me tocó Venezuela y me tocó Burning Man, y me di cuenta cómo las noticias dicen una cosa mientras vos estás viviendo otra realidad. Tengo un amigo judío que de verdad se estaba enfermando por el tema de la guerra, pero o sea, mal, no podía dormir, le estaban dando diarreas, le estaban dando jaquecas, o sea, el tema de la guerra lo tenía mal, y le estaba viniendo fake news por todos lados. Bebé ensangrentado, matado por los judíos, bebé de no sé, o sea, ¿no? Las olimpiadas de los bebés muertos, y ya no sabe si es la inteligencia artificial o qué es. Mi recomendación fue, ¿por qué no te vas a Israel? Y tomas tú tus propias decisiones y vas vos a ver con tus propios ojos, porque a este punto, ¿quién puede decir si lo que está recibiendo en fake news es verdad o es mentira? Obviamente mi intención es que él, llegando allá, pudiera tener un panorama más objetivo. Y me dice una amiga que tiene también muchos amigos judíos, me dice, si tu objetivo es que él se volviera objetivo, eso no es lo que va a pasar. Porque ahorita Israel es un echo chamber de victimismo, donde todo el mundo perdió un primo, un tío, un hermano, un sobrino. Le van a enseñar solo lo que los israelitas quieren ver y no va a poder entrar a Gaza. Y yo le dije, ¿cómo no va a poder entrar a Gaza? Pero eso es como que yo hubiera ido a Caracas y no hubiera podido ir a los supermercados con escasez. O sea, iba a ir a ver la Venezuela que Maduro me quería enseñar. Y dicho y hecho, mi amigo se fue a Israel, volvió más judío, turbo judío que nunca, y yo le pregunté, ¿fuiste a Gaza? Me dijo, no, porque estaban en Ramadán. Y yo, pero brother, eso es como ir a Cuba y no ir a Guantánamo, ¿me entendés? Y que me digas que viste la realidad cubana porque estuviste en un hotel 5 estrellas de Varadero. ¿Por qué me pasa eso? Por andar de complejo de Batman, queriendo salvar a la humanidad. ¿Y a mí qué, me entendés? O sea, al final cada quien tiene que llegar a sus propias conclusiones. Y en este mundo de la desinformación, mi gran consejo es, vive la vida en tercera dimensión, habla con la gente, que las redes solo sean el reflejo de lo que estás viviendo en la 3D, pero no te enganches ahí. Para mí las redes siempre fueron el producto de lo que yo estaba haciendo en Guatemala, en la realidad. Y eso es muy diferente a ser influencer y querer ser famoso por ser famoso. Eso no te lleva a nada, pero no sé si ahí Gerardo quiere agregar algo de cómo tú lidias con las fake news y con… A ver, les quiero hacer un comentario que es importante, no solamente sobre estos temas y sobre los 5 que ustedes expusieron. Mi filósofo de cabecera, el que más me gusta y el que mejor interpreta para mí la realidad, se llama David Hume, escocés, David Hume. Y Hume decía que Platón se equivocó. Lo que nos rige no es la inteligencia ni las ideas, a ninguno de nosotros. Lo que nos rige son las emociones, los deseos, las pasiones. Uno no piensa, uno quiere. Quiero a esa mujer, quiero acostarme con esa mujer. Quiero ser rector de la Universidad Juárez de Durango. Quiero ser rico, rico, rico. Lo quiero, lo deseo, me desvela mi afán. Decía Platón
que la inteligencia es la que controla las pasiones, que que las pasiones son los caballos, la inteligencia es el cochero. Y Hume dice, se equivocó Platón. El cochero son las pasiones. Y una vez que quiero acostarme con esa mujer, o quiero ser rector de la universidad, o que quiero ser rico, pongo a trabajar a la inteligencia. ¿Cómo la consigo? ¿Cómo logro ese cargo? ¿Cómo me hago rico? Las ideas son narrativas, son envoltura a nuestras pasiones, a nuestros miedos, a nuestros anhelos. No lo perdamos de vista. Yo, ¿cómo he disfrazado mis pasiones y mis miedos y mis preocupaciones? Con la idea de un Estado constitucional de derecho, democracia, derechos humanos y división de poderes. Pero es un invento que yo me di. No es que así tengan que ser. Siempre, y retomo lo que decía Gloria, siempre que hay algo contra la división de poderes, me solivianto. Me preocupa que los derechos humanos choquen entre sí mismos. O sea, tengo este derecho, pero también esto, y los dos chocan. Tengo derecho a expresar lo que quiero, pero tampoco puedo hacer apología del delito. ¿Cómo le hago? Esos son mis grandes conflictos intelectuales, pero todo está basado y todo tiene un origen en mis deseos, en mis ambiciones. La razón es y debe ser esclava de las pasiones, escribió David Hume. Creo que con eso digo algo y sigue contestando las preguntas, Gloria. Luego hablamos de lo que decías de Hobbes y ese gobierno que venga a regular la libertad. Yo siempre que hablo con mis amigos anarquistas, les digo que su anarquismo puede terminar en algo como la película Ciudad de Dios, de las favelas en Brasil, porque hay una tendencia natural a querer joder la libertad del otro. O sea, no solo hay una tendencia a la envidia de querer lo que el otro tiene, es no quiero que éste sea libre. Y para eso tiene que existir un gobierno, para que cuando alguien quiera estafarte, violentarte, robarte, humillarte, censurarte, pueda haber un gobernante que diga, espérate tantito. Y idealmente ese gobernante tiene que actuar igual, seas el hijo del millonario o el hijo del barrendero, porque para eso se llama igualdad ante la ley. Desgraciadamente tenemos gobiernos que hacen demasiado de lo que no deben hacer, como orfanatorios, cuidar perritos, cuidar ancianitos, cuidar mujeres, pero a la hora de hacer lo básico, que es el Estado de Derecho, que haya justicia, que los derechos fundamentales estén garantizados, nuestros gobiernos brillan por su ausencia. Los gobiernos latinoamericanos hacen demasiado lo que no tienen que estar haciendo y hacen muy poco de lo que sí tienen que estar haciendo. Y cuando entro en esos debates con mis amigos anarcocapitalistas, terminamos en el hecho de que aunque ellos hicieran su país anarcocapitalista, vendría otro y los invadiría, y es lo que siempre ha pasado en la historia. Cuando hay momentos de libertad, como la República Pirata de Nassau, que duró 50 años, rápido viene un imperio y acaba con ellos, ¿no? O incluso Estados Unidos, no les duró pero ni medio siglo la libertad, porque ya entraron lobbies, entraron monopolios, entró un montón de regulaciones. O sea, la libertad realmente ha sido la excepción a la regla. No hemos vivido en libertad la mayor parte de la historia. Y cuando te cuentan que Occidente siendo entendido como Europa, Estados Unidos, el estandarte de la libertad, sí, pero de una manera reactiva. O sea, la libertad en Occidente ha sido la excepción a periodos de misoginia, persecuciones religiosas, esclavitud, monopolios avalados por la corona, donde jamás hubo capitalismo, hubo nada más colonialismo controlado desde las coronas y las iglesias para tener ciertas empresas, aunado a tu pregunta de ¿por qué hay empresas que le pagan tan poco a sus trabajadores? Porque hay dictaduras de porquería como China, donde a los chinos se les trata como animales, y el gobierno chino es el que viene y dice, entren, explótenlos. ¿Y qué Estado de Derecho me defiende como ser humano? Si yo soy chino, no tengo un Estado de Derecho que llegue y me defienda de Apple. Y ahí están los chinos diciendo, hola, vengan aquí conmigo, explótenlos. Y yo me quedo con la mejor parte.
Ese es el problema de por qué hay empresas ganando mucho dinero, porque hay gobiernos que todavía son dueños de sus ciudadanos y los ponen como vacas al servicio de cualquier empresa que los exploten. ¿Por qué Apple no hace eso en Gringolandia? Porque hay un Estado de Derecho que no permite ganar esos salarios de porquería. Ahora, tú dices, ¿por qué los profesores y por qué los médicos ganan tan mal? Te lo voy a poner en el caso de Guatemala, porque hay un sindicato, mejor dicho, un sindigarca, porque son sindicalistas que se vuelven oligarcas, se vuelven peor remedio que la enfermedad que tratan de curar. Nuestra Elba Ester Gordillo, que tengo entendido que la señora tiene casas multibillonarias en partes de Santa Fe, pero ella es sindicalista de izquierda. Nuestra Elba Ester Gordillo en Guatemala se llama Joviel Acevedo, el peor dictador que Guatemala ha tenido, porque si bien cambiamos de presidente cada 4 años, ese cuate desde hace 30 se roba 93 centavos de cada quetzal que pagamos en educación. 93 centavos de cada quetzal, donde solo te quedan 3 centavos para las escuelas y los salarios de los profesores. Todo lo demás se lo embolsa él y sus sindigarcas. De 180,000 profesores que hay en Guatemala, la mitad, cerca de unos 90,000, están aliados con él hasta la muerte. Y cuando el tipo dice, hoy no se enseña, hoy no se enseña. Y sale a las calles y paraliza el país. Y un efecto similar, el sindicato de salud. Entonces, mientras la salud y la educación estén monopolizadas por ese tipo de ratas, olvídate, no va a haber una libertad de mercado, porque incluso el profesor, que yo los he conocido, que quieren hacer las cosas bien, quieren ir a dar clases, te dicen, no puedo, porque me amenaza de muerte él y toda su mafia, porque se convierten en mafias. Cuando las mafias toman mercados, sea el mercado de las drogas, o de la salud, o de la educación, no vas a tener esa correspondencia donde los salarios respondan a la oferta y a la demanda. Los salarios van a responder al antojo del criminal. Y el criminal puede ser desde el gobierno en China, diciendo, pasen adelante, explótenlos a todos, hasta el sindigarca de turno, que tiene totalmente cooptado ese rubro. Por eso es que no ves una correspondencia entre salario. Y la otra, que en Latinoamérica pasa mucho, es que los que pagan impuestos para la educación y la salud pública no son los que usan esa salud y esa educación pública. Usualmente, por ejemplo, en países como el mío, donde el 80% de la economía es informal y solo el 20% paga impuestos, esos que pagan impuestos no mandan a sus hijos a la escuela pública, los mandan a las universidades gringas y a las escuelas privadas y tienen seguros de médico privados. Entonces ellos pagan impuestos y les vale gorro que los sindigarcas tengan pésimos servicios en educación y salud, porque ellos no usan esos servicios de educación y salud. Y los que sí los usan no pagan un centavo de impuestos. Entonces, ¿con qué boca van a reclamar? Entonces, ahí hay una disparidad entre oferta y demanda, porque los que demandan no son los que pagan la oferta y los que ofrecen la oferta no son los que pagan impuestos. Eso, por ahí ya puedes empezar a tener una vía de por qué en esos mercados no se corresponde lo que debería de corresponderse cuando hay libertad. Y por último, ¿cómo se sostiene una sociedad en la oferta? Creo que también venía aunado a lo que ya te respondí antes. En una sociedad donde hay libertad de mercado, donde hay oferta y hay demanda, el rol del gobierno es que haya igualdad ante la ley y haya un Estado de Derecho para que no te estafen, y si te estafan haya un juicio para que cuando te mienten o te vendan un producto que no corresponda con lo que te están diciendo que hace, tú puedas venir y puedas demandar. Para eso sí se ejerce el músculo del gobierno, pero ¿cuántas veces vemos en nuestros países juicios en contra de empresas que pues mintieron, ¿no?, respecto de lo que están ofreciendo?
Nuevamente, si no nos gustan los mercados que hay, pongámonos a pensar que somos nosotros con nuestro dinero, que es nuestro mejor voto, quienes lo estamos creando. Y también sepamos que esto no se trata de influenciar a nadie, la mejor influencia es nuestro propio ejemplo, tener ustedes claro por qué quieren las cosas que quieren. ¿Quiero un helicóptero o quiero un bosque? ¿Quiero una bolsa carísima o quiero irme de viaje? Todo empieza por ustedes. Y si ustedes se dan cuenta que están súper confundidos, ahora imagínense la arrogancia de querer que un país se ponga de acuerdo. Y mientras más individuos seguros de sí mismos y conscientes de las decisiones que están tomando tengamos en una sociedad, pues mejores políticos, mejores mercados, mejores consumos, mejores demandas vamos a tener. Muchísimas gracias, creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? Les agradezco muchísimo. Pedimos que permanezcan en sus asientos, invitando a las autoridades a la entrega de reconocimientos. Muchísimas gracias, sumamente enriquecedor toda esta charla. Creo que al principio decía que teníamos la oportunidad de saber más, de cambiar nuestro modo de pensar. Yo creo que con esta conferencia, con esto que nos acabas de brindar, Gloria, pues estamos muy satisfechos. Entonces, pues bueno, en nombre de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pues hacemos un reconocimiento a Gloria Álvarez Cruz por haber impartido la conferencia 21 lecciones para ser libre en el siglo XXI. Muchísimas gracias y felicidades. Muy buenos días. De igual forma, hacemos el reconocimiento a Gerardo Felipe Laviega Rendón por haber participado en el panel de expertos en el marco del 5º Congreso Internacional de Ciencias Económico-Administrativas. Muchas felicidades.